Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, francamente, en el corazón de muchos de sus seguidores. Hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, y vamos a desentrañar qué está pasando en su círculo íntimo. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, al igual que yo, y siempre hay una curiosidad natural por saber qué hay detrás de las cámaras, ¿verdad? Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a analizar los últimos rumores, las interacciones públicas y cualquier pista que nos pueda dar una idea de cómo están las cosas para Burak y Neslihan en este momento. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. La vida de las celebridades, especialmente la de parejas tan carismáticas como Burak y Neslihan, siempre está bajo el microscopio. Desde su icónico papel juntos en Kara Sevda, que los catapultó a la fama internacional y a nuestros corazones, hasta su vida personal, cada detalle se convierte en noticia. Han construido una imagen de pareja sólida, carismática y muy enamorada, lo que hace que cualquier pequeño indicio de lo que sucede en su vida privada sea aún más fascinante. Recientemente hemos visto una serie de publicaciones en redes sociales, comentarios y apariciones públicas que nos han llevado a especular sobre el estado actual de su relación y su círculo más cercano. Hablemos primero de lo que hemos podido observar en sus redes sociales. Burak Özçivit, conocido por su papel como Vali Bey en El Sultán y más recientemente como Osman Bey en Kurulus, Osman, es un hombre de pocas palabras en línea, pero sus publicaciones suelen ser significativas. Por otro lado, Neslihan Atagül, cuya interpretación de Nihan en Kara Sevda es inolvidable, es un poco más activa, compartiendo momentos de su vida diaria, proyectos y, por supuesto, momentos con Burak. Últimamente hemos notado una presencia constante del otro en sus publicaciones, lo que siempre es una buena señal de cercanía y apoyo. Han compartido fotos juntos, a veces con mensajes tiernos y otras veces simplemente mostrando la naturalidad de su día a día. Sin embargo, en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es aquí donde entra la parte intrigante. Han surgido algunos comentarios y murmullos sobre un supuesto distanciamiento, o al menos, sobre momentos en los que sus agendas parecen estar muy cargadas y los separa geográficamente. Recordemos que Burak está inmerso en la producción de Kurulus, Osman, una serie épica que requiere una gran cantidad de tiempo y dedicación. Esto significa largos días de rodaje, a menudo en locaciones remotas, y una exigencia física y mental considerable. Neslihan, por su parte, también ha estado involucrada en proyectos, aunque quizás con ritmos diferentes. Una de las cosas que más atención genera es cómo manejan estas separaciones temporales. ¿Se comunican constantemente? ¿Se visitan cuando es posible? Los rumores sugieren que a pesar de las largas horas de trabajo y los viajes, su comunicación es fluida y su apoyo mutuo es inquebrantable. Hemos visto a Neslihan visitando a Burak en el set de rodaje, lo que indica que a pesar de las dificultades de agenda, hacen un esfuerzo por mantenerse unidos y presentes en la vida del otro. Estos pequeños gestos, a menudo capturados por los paparazzi o compartidos de forma sutil en redes sociales, son los que alimentan la esperanza de sus fans de que su relación es tan fuerte como parece. Ahora, hablemos de su círculo íntimo. El círculo de cualquier celebridad puede ser un arma de doble filo. Por un lado, tener amigos y familiares cercanos que los apoyen es fundamental. Por otro, la exposición de estas relaciones puede generar especulaciones. En el caso de Burak y Neslihan, parece que tienen un grupo de amigos muy selecto con quienes comparten momentos importantes. Hemos visto fotos de ellos en reuniones con otros actores y amigos cercanos, lo que sugiere que tienen una red de apoyo sólida y estable. Esto es crucial en una industria tan volátil como la del entretenimiento, donde las presiones son altas y la privacidad es escasa. Un aspecto que se comenta a menudo es cómo han logrado mantener su relación a flote a pesar de la fama y el escrutinio público. Desde que se conocieron en el set de Kara Sevda y su romance se hizo público, han sido uno de los dúos más admirados. Se casaron en 2017 en una ceremonia espectacular, y desde entonces, han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida familiar, centrándose en sus carreras. La llegada de su hijo Karan añadió una nueva dimensión a su vida, y las fotos que comparten de él son siempre adorables.
Sin embargo, como mencioné, los rumores son inevitables. Recientemente ha habido algunos comentarios en foros y redes sociales que sugieren que, debido a las intensas demandas de sus carreras, a veces la pareja puede sentirse abrumada. Algunos señalan a la aparente ausencia de uno u otro en ciertos eventos públicos o publicaciones como indicativo de problemas. Pero es importante recordar que las apariencias pueden engañar y que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a tener momentos más tranquilos. La clave está en interpretar estas señales con cautela y no dejarse llevar por chismes sin fundamento. Analicemos las interacciones públicas recientes. Cuando aparecen juntos en alfombras rojas o en eventos, su química es palpable. Se toman de la mano, se sonríen, y la conexión entre ellos es evidente. Estas apariciones son cruciales para disipar cualquier rumor de tensión. Además, cuando uno de ellos publica algo sobre el otro, suele ser un mensaje de apoyo o afecto. Por ejemplo, cuando Neslihan ha celebrado un éxito de Burak, o viceversa, los mensajes son siempre de orgullo y admiración. Otro punto a considerar es cómo abordan las críticas o los rumores. Por lo general, optan por el silencio o por desmentir de forma sutil a través de sus acciones. No suelen entrar en debates públicos ni ofrecer explicaciones detalladas, lo cual, en mi opinión, es una estrategia muy inteligente para proteger su privacidad y evitar dar más cuerda a los rumores. En cuanto a su círculo íntimo más allá de sus amigos cercanos, la familia juega un papel fundamental. Hemos visto en algunas ocasiones a sus respectivas familias compartiendo momentos con ellos, lo que indica un fuerte arraigo familiar y un sistema de apoyo que va más allá de su círculo de amigos. En la cultura turca, la familia tiene un peso muy importante, y tener el respaldo de los padres y hermanos es esencial. Entonces, ¿qué está pasando realmente en su círculo íntimo? Si tuviera que resumir mi análisis basándome en lo que hemos visto y en la forma en que suelen manejarse estas situaciones, diría que Burak y Neslihan están navegando la complejidad de tener carreras de alto perfil mientras intentan mantener una vida familiar y de pareja equilibrada. Las largas horas de trabajo y las separaciones temporales son un desafío inevitable para cualquier pareja en sus circunstancias. Sin embargo, las señales que nos llegan, ya sean a través de sus redes sociales, apariciones públicas o testimonios de amigos cercanos, sugieren que su relación sigue siendo fuerte y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. No podemos olvidar que son seres humanos y, como todos, tienen sus altibajos, sus momentos de estrés y sus desafíos. Pero la forma en que han manejado su relación a lo largo de los años, con respeto, admiración y un aparente amor profundo, nos da motivos para creer que su círculo íntimo está funcionando como un verdadero pilar de fortaleza. Las especulaciones siempre existirán en el mundo del espectáculo, pero lo importante es no tomar cada rumor como una verdad absoluta y recordar que detrás de las pantallas hay personas que merecen su espacio y su privacidad. Para concluir, hemos explorado los aspectos más comentados de la vida de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, desde sus interacciones en redes sociales hasta la influencia de sus carreras en su relación, pasando por el papel de su círculo íntimo. Lo que queda claro es que a pesar de las exigencias de sus profesiones y la constante atención pública, su conexión parece sólida. Sus gestos de apoyo mutuo, sus apariciones conjuntas llenas de complicidad y la forma en que han construido una vida juntos, sugieren que están manejando con éxito los desafíos que conlleva ser una de las parejas más queridas de Turquía. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna otra teoría o han notado algo que yo haya pasado por alto? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no se olviden de darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con otros fans de Burak y Neslihan para que también puedan estar al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.